Mis queridos amigos, hermanos, hermanas, un placer como cada semana estar junto a ustedes. Hace algunos días subí el video que corresponde a la semana pasada y bueno, espero que lo hayan visto. Tal como les comentaba, lo subí un poquito tarde porque andaba fuera del país pero no quería dejar esa clase sin hacer, por supuesto. Fue imposible para mí grabar a tiempo y tener los espacios y la tranquilidad quizás para poder grabar y poder editar, que es donde más invierte tiempo uno. Pero bueno, se logró, así que el día miércoles en la noche, jueves en la mañana, eso se subió y espero que ustedes lo hayan visto. Si no, bueno, tómense unos minutos para poder hacerlo. Y nos involucramos ya en lo que es el estudio del libro de Lamán. Les contaba yo que son 3 las clases que vamos a cubrir todo el libro de Lamán. Ya hicimos uno y hoy día vamos a revisar de los capítulos 7 al 12, que entra dentro del marco de las profecías de Nefi, el hijo de Lamán. Ese Elamán era hijo de Elamán y ese Elamán era hijo de Alma. Ese Alma era hijo de Alma padre. ¿Ok? Esa línea. A veces se repiten mucho los nombres y a veces podemos confundirnos. Pero más allá de los nombres, lo importante es que comprendamos los principios, los conceptos, las doctrinas. Pero bueno, aquí tenemos a un Nefi, a un Leí, jóvenes que tuvieron que llevar esos nombres, me imagino, con una responsabilidad no menor, sabiendo de quienes comenzaron este viaje precioso hacia la tierra prometida, hacia las Américas. Leí, papá, Nefi, hijo, y ahora, bueno, estos 2 hermanos llamados Nefi y Leí, con experiencias extraordinarias. De hecho, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver en las Escrituras y empaparnos de una experiencia extraordinaria en la cual los cielos fueron abiertos, ángeles ministraron a muchas personas, muchos testigos de milagros que se verificaron en los capítulos, específicamente en el Amán 5. Entonces estamos en presencia de personas que están haciendo mucho por la obra, a pesar de que de repente podríamos pensar que los resultados no son de los mejores, a pesar de que ellos tuvieron mucho éxito misional. Pero las Escrituras nos muestran que después de mucho éxito, que a lo mejor se arrepintieron, etcétera, nuevamente comenzaban a olvidarse de Dios. Y hablábamos la semana pasada de este ciclo trágico, en la cual el orgullo parece ser que era el elemento que me hacía entrar en este círculo, y por supuesto las consecuencias estaban a la vista. Y el ser humano finalmente tenía que sufrir mucho para que volviese a acordarse de Dios y a humillarse y a empezar a retomar esto que es tan importante, que es la humildad, que hablábamos la semana pasada, que es el antídoto, específicamente el antídoto del orgullo. Si por un lado quien nos hace entrar en este ciclo es el orgullo, lo que nos saca de esto es justamente la humildad. Y cuando eso ocurre, por supuesto la gente es llamada a arrepentirse y en una forma automática, cuando eso sucede en el ser humano, vienen las bendiciones, viene la prosperidad. Y bueno, como seres humanos también somos bien tercos, porque cuando estamos en esa condición, el orgullo parece ser que empieza nuevamente a hacer su trabajo y volvemos a caer en ese ciclo trágico que es un cuento de repetir y repetir y repetir, y a veces uno dice, ¿y por qué no aprenden la lección? A veces, bueno, miramos esta situación hacia afuera, digamos, pero podríamos decir, ¿por qué no aprendemos esta lección? Sabiendo que si nos vamos por ahí, es solo tragedia lo que va a ocurrir con nuestras vidas. Y eso es lo que de alguna manera Nefi y Leí están tratando de ayudar a esta gente, al pueblo, para que
para que se arrepientan. No hay nada más, no hay otro mensaje. Que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que se vuelvan al Salvador, que está a pocos años de venir. Estamos prácticamente en estos capítulos alrededor de 23, 21 años antes de Cristo. Por lo tanto, más allá de los tiempos que se acortan para la venida del Salvador, a pesar de que vino en el antiguo mundo, pero bueno, después tuvo un efecto aquí en las Américas cuando murió y resucitó. Allá también se visitó a la gente que estaba acá. Y todo lo que está pasando en este minuto en las Américas, los profetas de alguna manera están ayudando a que las personas puedan arrepentirse y volverse a Jesucristo para que definitivamente entiendan que por ahí va la felicidad. Es muy angustiante, especialmente para los profetas, para la gente que tiene este desafío de amonestar a las personas a que vuelvan a Cristo, que vengan a Cristo. Es angustiante ver que a veces los resultados no son como uno los espera. Los que hemos sido misioneros hemos vivido situaciones similares, que a veces estamos muy empeñados en ayudar a tanta gente y hay gente que simplemente no está dispuesta a cambiar sus vidas o a escuchar el mensaje, ni siquiera. Pero bueno, más allá de eso, partamos con nosotros. No pensemos que tenemos todo asegurado, no pensemos que las cosas podrían eventualmente cambiar mañana. Por lo tanto, debemos, como dice al principio del libro de Mormón, debemos asirnos de la barra de hierro y para que esto nos lleve bien afirmados a que podamos finalmente probar el fruto del árbol de la vida. Y si lo hemos probado, bueno, mantengámonos ahí. No hagamos caso a las burlas que están alrededor, a gente que quizás lo único que quiere es que nos soltemos de esa barra de hierro o que nos avergoncemos de ese fruto que hemos comido. Muchos simbolismos, muchas cosas que por supuesto vienen a la mente con todo lo que hemos aprendido en este maravilloso libro. Mis queridos hermanos y hermanas, sigamos en esta aventura. Esta clase y la próxima terminamos el Amán y ya entramos de lleno a lo que es Tercer Nefi en el libro de Mormón, que ustedes saben que si podemos decir cuál de todos los libros, que son todos extraordinarios, es el libro quizás más importante o el centro del libro de Mormón, sin duda, es Tercer Nefi. ¿Por qué? Porque podemos encontrar esta maravillosa noticia de saber que Jesucristo, después de su muerte y resurrección, vino y visitó a la gente aquí en las Américas. Bienvenidos a todos los que se integran en estos videos, en estos análisis. Mi nombre es Luis Calquín y feliz, como cada semana, de poder compartir con ustedes este análisis, ya digo, del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Entonces, ya partiendo en el capítulo 7 del Amán, podemos ver que este protagonista ya de estos eventos, me refiero a Nefi, hijo de Amán, comienza a, bueno, no comienza, sino que continúa predicando, vuelve de las tierras del norte a la tierra de Zarahemla y les predicó, dice, la palabra de Dios y les profetizó muchas cosas. ¿Qué pasó? Bueno, se repite la historia. Lamentablemente rechazaron todas sus palabras, dice, de modo que no pudo permanecer entre ellos y volvió a su país natal. ¿Y por qué piensan ustedes que eso ocurrió? Bueno, lo habíamos anticipado ya en clases anteriores. Efectivamente se debía en gran porcentaje esta incredulidad y este rechazo. Es que el pueblo estaba sumido en una terrible iniquidad. Estos ladrones de Gadiantón, que ya esta frase ya es muy conocida para nosotros, nada más y nada menos que ocupaban el asiento judicial.
y habían usurpado el poder y la autoridad del país. En cada clase que estos temas salen, yo les digo, son temas que son familiares hoy día para nosotros. Al mirar nuestros países, podríamos pensar que muchos de estos asientos de los líderes que dirigen los gobiernos, a veces podríamos decir que no están, entre comillas, liderados por ladrones de Gadiantón. Pero bueno, no quiero entrar en las políticas individuales y en cada una de las situaciones particulares de cada país, pero cada uno puede ver a su alrededor y poder sentir con mucha seguridad que estas cosas que hoy día estamos revisando en el libro de Lamán, como lo dije la semana pasada, son situaciones muy similares, por no decir iguales, de lo que hoy día estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Fíjense que cuando esta gente llegaba a los poderes, digamos, me refiero a estas personas que los calificamos como los ladrones de Gadiantón, condenaban básicamente a los justos, dice en el versículo 5, por motivo de su rectitud. Y la contraparte era que dejaban impunes al culpable. ¿Ah? ¿Se han encontrado ustedes con políticas donde a veces se beneficia más a aquellos que hacen el mal y se supone que los justos o los honrados son los que deberían andar por las calles tranquilamente, siendo que en la práctica a veces en muchos de nuestros países son las personas honestas, son las que tienen que estar prácticamente encerradas en sus hogares, con rejas, guardándose temprano por la tarde, porque parece que incluso caminar por las calles a veces es un poco peligroso, porque está tomado justamente por la delincuencia y por tantas cosas que por supuesto no es bueno. Pero bueno, yo describo un poco lo que el versículo 5 ocurría en ese tiempo y parece ser que hoy día seguimos viviendo ese mismo escenario. Al estar dentro del gobierno, estas personas que han hecho mucho daño al pueblo, entre ellos mismos se sostenían y tenían como objetivo obtener riquezas y también la gloria del mundo. Está muy relacionado esto, recuerdan, con lo que habíamos aprendido anteriormente en relación a la superchería sacerdotal. Y ellos también tenían todas estas estructuras para poder cometer adulterio, robar, matar y obrar, dice el final del versículo 5, y obrar según sus propios deseos. Una triste realidad. Esta gran iniquidad, dice, había sobrevenido a los nefitas en el espacio de no muchos años. Y eso también es frustrante, porque a veces construir una sociedad adecuada, a veces no se puede hacer de un día para otro. A veces hay que esperar un par de generaciones, a ayudar a los niños, a la juventud, a que cambie sus mentes y que implemente acciones y conductas que sean correctas. Construir a veces es un poco lento, pero destruir parece que se puede hacer en un tiempo muy corto. Y esto a veces se describe incluso con la construcción de un edificio. A veces podemos demorar años en construir un edificio, pero el destruirlo a veces puede ser simplemente en un par de minutos. Por eso hay que estar muy alerta y muy pendientes de si nuestras acciones están tratando de construir cosas o destruir cosas. Cuando Nefi vio esta situación, su corazón, dice el versículo 6, se llenó de dolor dentro de su pecho y exclamó con la angustia de su alma. Y estos sentimientos se han repetido en todo el libro de Mormón, especialmente cuando hay mucha desobediencia. Incluso en el versículo 7 dice algo que es muy interesante. Dice, si hubiese vivido en los días en que mi padre Nefi primero salió de la tierra de Jerusalén, refiriéndose a la gente que salió 600 años antes de Cristo. Claro, la gente que vivió en esa época
yo creo que también encontraron momentos muy difíciles y muy terribles, pero sin embargo, viendo esta en perspectiva, ellos estaban prácticamente con 500 y tantos años después, digamos, y veían probablemente con mucho romanticismo la vida que llevaba Leí, su familia, Nefi, su familia y todo lo que ellos vivieron. No fue fácil, sin ninguna duda, pero a veces, al mirar nuestros propios desafíos, a veces anhelamos haber vivido en otros momentos que en nuestra mente podríamos pensar que podría ser más agradable o con desafíos menores. No creo que haya sido así, pero de cualquier manera les hago notar este versículo y estos sentimientos, porque en este caso para Nefi no tiene que haber sido muy fácil ver a un pueblo que prácticamente rechazaba todo lo que ellos trataban de enseñar. Pero bueno, hoy día, por ejemplo, podríamos decir qué desafío tenemos hoy día. Alguien podría decir, me encantaría haber nacido en la época de los pioneros, que todos eran fieles, eran personas muy dedicadas. Sin embargo, los desafíos que ellos vivieron fueron terribles. Incluso muchas personas murieron de venir del este hacia estos lugares de las montañas rocallosas. No tiene que haber sido fácil tampoco. Sin embargo, tenemos que ser valientes y vivir los tiempos que nos tocó vivir y tratar de poner en práctica los valores, los mandamientos y todos los consejos que nuestros profetas nos dan, independientemente en los momentos que estamos viviendo. Aquí estamos, con muchos desafíos. Miramos a nuestro alrededor y podemos decir a veces que no hay mucho remedio con algunas cosas. Las cosas podemos ver cada día peor en algunas circunstancias. Estamos llenos de guerras. Hay países que hoy día están enfrentándose, que independientemente que de repente nosotros podamos estar y vivir en lugares que esto no ocurre, pero como les decía la semana pasada, prendemos la televisión y vemos la realidad, que a veces gente está sufriendo demasiado. Pero bueno, siempre, y en la medida que vamos creciendo, miramos hacia atrás y hay una frase que nuestras abuelitas siempre nos enseñaban y decían, los tiempos anteriores siempre fueron mejores. Pero bueno, quizás nuestros hijos con los años dirán lo mismo con respecto a estos tiempos. Por lo tanto, podríamos decir que es muy relativo la visión que tenemos en el minuto en que estamos viviendo. Pero bueno, sigamos adelante. He aquí, dice en el versículo 9, Nefi, es mi comisión que estos sean mis días y que mi alma sea llena de angustia por la iniquidad de mis hermanos. Él se enfrenta a esa realidad y dice, bueno, vamos adelante, tengo que asumir que tengo asignaciones difíciles probablemente y él está dispuesto a cumplir sus responsabilidades. Aquí hay un hecho que es muy interesante porque se habla de una torre que estaba construida en una especie de carretera, en un lugar bastante principal, y dice que Nefi estaba arrodillado en esa torre que estaba en su jardín, la cual también se hallaba cerca de la puerta del jardín que daba al camino real. Y ahí él se puso a orar. Se supone que cuando uno hace una oración no debería estarlo haciendo en forma pública, hemos aprendido muchas veces eso, pero no sé cuál fue la razón exacta por la cual Nefi hizo esto. Quizás fue una manera de llamar la atención al pueblo, no lo sé. Aquí también en los siguientes versículos se verifica que incluso para él fue una sorpresa, que cuando él extendió la mirada, empezó a mirar que mucha gente estaba mirándolo a él, estaba alrededor. Pero bueno, la situación concreta de él es que estaba entre comillas orando, pero en realidad lo que parecía era una lamentación de las cosas que se estaban viviendo. Dice que pasaron ciertos hombres por allí y vieron a Nefi en la torre mientras se derramaba su alma a Dios. Y corrieron y dijeron al pueblo lo que habían visto. Y vino la gente en multitudes a conocer, dice, la causa de tanta lamentación por las maldades del pueblo.
Bueno, quizás no sabían los detalles, pero sí se sabía que un hombre estaba lamentándose ahí en esa torre y se convirtió, entre comillas, en un espectáculo, digamos, al extremo que la gente comenzó a reunirse para ver. Bueno, todas estas lamentaciones por lo menos surtieron el efecto de reunir personas y gente. Dice que cuando se levantó Nefi vio las multitudes de personas que se habían reunido. Y le dice, y sucedió que abrió su boca en el versículo 13 y les dijo, he aquí, ¿por qué razón os habéis congregado? Le dijo a la gente, para que os hable de vuestras iniquidades. Bueno, ya tenía gente a su alrededor y yo creo que no halló nada mejor que comenzar a preguntarle, bueno, ¿quieren que les diga algunas palabras? ¿Que les comience a predicar o decir algunas cosas que tengo en mi corazón? Dice, he subido a mi torre para derramar mi alma a mi Dios, a causa del gran pesar de mi corazón por motivo de vuestras iniquidades. En realidad es frustrante. Yo me recuerdo haber estado, quizás no en una torre, pero sí en la pensión con mi compañero, hincado, orando, pidiendo que nos pudiera ayudar a encontrar aquellas personas que podrían eventualmente escuchar el Evangelio. Me recuerdo perfectamente. Y a veces hacer esto con en ese tiempo el líder misional, con algunos miembros del barrio, para poder llegar al corazón de la gente. Y habían sectores que por supuesto era mucho más fácil encontrar esta gente, pero habían otros sectores que no para nada era fácil. Y a veces pasaban las semanas y los meses y la gente no aparecía. Específicamente personas que quisieran escuchar el Evangelio. Pero bueno, dice, ¿y cómo pudisteis haber cedido a las seducciones de aquel que está tratando de lanzar vuestras almas a una miseria sin fin y angustia interminable? Preguntas que son a veces un poco fuertes, porque les dice a la gente, ¿cómo es posible que ustedes tengan esta actitud? ¿Por qué son tan duros de corazón? Y el mensaje Nefi lo tenía clarísimo y lo declara en el versículo 17. Oh, arrepentíos, dice, arrepentíos, porque ¿por qué deseáis morir? Le dice. ¿Por qué deseáis morir? Volveos al Señor, vuestro Dios. Y después le pregunta, ¿por qué os ha abandonado Él? ¿Han sentido ustedes que Dios les ha abandonado? ¿Por qué lo abandonan ustedes? Y en ese sentido, ese versículo describe exactamente lo que Nefi tenía en su corazón. Bueno, y lo que viene más adelante, en los siguientes versículos, uno podría decir que es un discurso bastante fuerte, pero que es un discurso fuerte que debe hacerse dentro de un marco, con mucho amor también. O sea, no quiero que después de terminar esta clase ustedes vayan por ahí, se pongan en las calles y empiecen a retar a la gente porque probablemente el mensaje no va a llegar a nadie. Tratemos, como dicen algunos versículos o algunos capítulos de Doctrina y Convenios, que en la medida que nosotros queramos amonestar a las personas, es el momento en que necesitamos demostrar mayor amor. No sea que esta gente nos considere un enemigo. No, si nosotros queremos el bienestar de la gente. Y cuando estamos hablando de la gente o del prójimo, nos referimos a aquellos que están más cercanos también a nosotros, partiendo por nuestras propias familias. A veces, estoy seguro que miembros de nuestra familia se han alejado de la iglesia y a veces nosotros tenemos una actitud diferente, una actitud de enojo y de incluso malas actitudes, malas palabras, no garabatos, pero sí palabras quizás que desprecian a la persona que tiene una actitud diferente con respecto a lo que nosotros esperamos. Pero yo les digo que
en estas circunstancias donde debemos ser más humildes, debemos demostrar mayor amor, a pesar de que nuestro discurso y nuestro mensaje a lo mejor sea fuerte, pero siempre demostrando que queremos el bienestar para la gente que está a nuestro alrededor. Pero bueno, ustedes sigan por favor los versículos que son hermosos, insisto, fuertes pero hermosos. ¿Cómo pudisteis haber olvidado vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Es paradójico esto. ¿Ah? Han tenido maravillosos milagros, muestras de que Dios está con ellos. ¿Y para qué decir para atrás? Sin embargo, sus actitudes, sus conductas han demostrado en este tiempo que habían olvidado a su Creador. ¿Y por qué les dice en el versículo 21? Mas he aquí lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres y para adquirir oro y plata. Esta es una constante. Y no tan solo está en este lugar y en este momento, sino que ha estado presente en todas las civilizaciones. Y aún hoy hay mucha gente que está más preocupada a obtener las cosas de este mundo que a obtener los tesoros en los cielos, como lo explicó justamente el Salvador en el Nuevo Testamento. Pero bueno, las palabras son muy claras, Nefi, y por esta causa, dice, os sobrevendrá el infortunio, a menos que os arrepintáis. Si se recuerdan la semana pasada que yo les hablé del ciclo trágico, y se los muestro para que, por si se olvidaron, fíjense que cuando el orgullo entra, evidentemente vienen después las amonestaciones y los relatos de nuestros líderes, nuestros profetas, que nos dicen, si ustedes se van por aquí, va a ocurrir esto otro. Y de alguna manera nos dice exactamente las cosas que van a ocurrir si nos vamos por ese camino. Porque si no os arrepentís, dice el versículo 22, he aquí esta gran ciudad y también todas las grandes ciudades que están alrededor, que se hallan en la tierra de nuestra posesión, os serán quitadas. Perderán esto, dice. De modo que no habrá lugar en ellas para vosotros, porque aquí el Señor no os dará la fuerza para resistir. Incluso aquí se habla que perderán esa fuerza. ¿Cómo vamos a querer perder la fuerza de poder defender nuestras ciudades? Y si lo vemos hoy día, hay mucha gente que por el simple hecho de no arrepentirse, de no hacer las cosas correctas, de alejarse de Dios, han perdido todo lo que más ellos aman, partiendo por su familia. Aquí se habla de las ciudades. Bueno, pero en las ciudades viven la familia, vive lo más preciado. Y a veces hay que tener fuerza para sostener a esta gente que tanto amamos. ¿Por qué aquí dice, fíjense estas advertencias del versículo 23? Así dice el Señor, no manifestaré mi fuerza a los inicuos, a uno más que a otro, salvo a los que se arrepientan de sus pecados y escuchen mis palabras. Por tanto, quisiera que comprendieseis, hermanos míos, le dice, que será mejor para los lamanitas que para vosotros, a menos que os arrepintáis. O sea, le está diciendo incluso ellos, que se supone que son sus enemigos, van a ser más favorecidos que ustedes, porque ustedes no se arrepienten. Ay de vosotros, y continúan estas advertencias, de esa gran abominación que ha surgido entre vosotros. Y habéis unido a ella, sí, a esa banda secreta, y ahí lo dice con nombre y apellido, que fue establecida por Gadiantón. ¿Recuerdan ustedes que les decía yo que ese Gadiantón iba a dar mucho que hablar? Incluso pues muere Gadiantón en algún minuto, pero estas organizaciones permanecen hasta el fin del Libro de Mormón. Y que lamentablemente se convierte en una miseria para el pueblo de los nefitas. Y os sobrevendrá, dice el 26, el infortunio por medio de este orgullo. Lo hablamos la semana pasada. Que habéis dejado que entre en vuestros corazones. ¿Recuerdan? Y ojalá que hayan leído el discurso del presidente Benson. ¿Dónde se basa el orgullo? ¿Dónde se fundamenta? ¿Dónde está la raíz? ¿La célula del orgullo?
Pónganlo en los comentarios. No se los voy a decir yo. ¿Dónde se centra el orgullo? Pónganlo en los comentarios y les respondo si está correcto o no. Ay de vosotros a causa de vuestras iniquidades y abominaciones. Siguen las advertencias. 28. Y a menos que os arrepintáis, ¿qué dice? Pereceréis. Sí, aún vuestras tierras os serán arrebatadas. Y el último versículo le deja con ellos y les comparte finalmente su testimonio. Porque no es de mí mismo que sé estas cosas, mas he aquí, sé que son verdaderas. Qué potente testimonio. Porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Por tanto, testifico que sucederán. Potentes palabras de Nefi al pueblo. En el capítulo 2 se repite la historia. Y fíjense que es sintomático lo que aquí ocurre. Cuando Nefi hubo dicho estas palabras, estaban presentes muchos de los hombres que eran jueces y los cuales también pertenecían a esta banda secreta de Gad y Antón. Qué terrible tiene que haber sido estar mezclado con todas esas personas. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el primer síntoma que ellos dieron a conocer cuando escuchaban estas palabras? Ya en el versículo 1 se deja ver. Se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Y gritaron contra él. Y empezaron a decir al pueblo, pero mira, ¿por qué no lo prendéis? ¿Por qué no toman a este hombre? Y lo lleváis para condenarlo según el delito que ha cometido. Claro, estas personas podrían eventualmente haber ellos tomado a Nefi y hacer con él lo que ellos deseaban. Sin embargo, ellos tenían temor también al pueblo. Entonces empezaron a incitar al pueblo para que ellos pudieran finalmente hacer lo que ellos querían, digamos, que era sacarlo de la película, digamos. ¿Por qué miráis a este hombre? Les decía la gente, y lo escucháis vilipendiar a este pueblo y nuestra ley. Como diciendo, ¿cómo es posible que podamos estar aquí nosotros escuchando a este hombre que prácticamente nos está ofendiendo todo el rato? Y describe estos versículos de que efectivamente Nefi había hablado concerniente a la corrupción de su ley. O sea, había sido muy claro. Volvemos al síntoma. ¿Qué pasó en el versículo 4? ¿Cómo estaban estos jueces? Aprendimos esto con Lamán y Lemuel, cuando estaba Nefi y al principio del libro Mormón. Porque los culpables, ¿recuerdan ese versículo? Hallan la verdad dura, porque los hiere hasta el centro. Estos jueces recibieron el golpe de estas palabras y por supuesto estaban muy ofendidos y estaban enojados. Así lo describe el versículo 4. Estaban irritados porque les habló claramente concerniente a sus obras secretas de tinieblas. Sin embargo, no osaron, y ahí está lo que les decía yo, no osaron por ellos mismos echar mano de él, pues temían que el pueblo clamara contra ellos. Entonces, ellos le decían al pueblo, ¿por qué permitís que nos injurie este hombre? Pues si aquí él condena a todo este pueblo hasta la destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ellos decían, esto es imposible que nos pase lo que él nos está profetizando. Somos poderosos, dice el versículo 6, y nuestras ciudades son grandes, por tanto nuestros enemigos no pueden tener dominio sobre nosotros. Interesante. Cómo el orgullo hace que piense que uno es el todopoderoso. Claro, eso es el síntoma perfecto de saber que está frente al orgullo. El discurso del rey Benjamín justamente hablaba todo lo contrario. Que nosotros pudiéramos ver nuestra propia nulidad, nuestra dependencia de Dios. Y aquí fíjense cómo el discurso es absolutamente contrario. ¿Cómo vamos a recibir estos males si somos tan poderosos? Pero bueno, de cualquier manera hubieron personas que estaban y escucharon esto y
y de alguna manera dijeron, bueno, estos hombres no están diciendo nada diferente a la verdad. Y, y había un grado de frustración de esta gente porque no pudieron tomar a Nefi en ese minuto. Y sucedió que los que querían destruir a Nefi se convirtieron a causa de su temor. Fíjense. De modo que no le echaron mano. Por favor, lean todos los versículos que vienen a continuación, que describe y nos da un plano general de lo que está pasando en estas experiencias que no tiene que haber sido fácil, pero que hoy día se da con mucha fuerza alrededor nuestro. Y a veces nosotros no lo notamos, pero hay mucha gente que está a veces sintiéndose también ofendido por el mensaje que nosotros llevamos. Y por cierto, hay mucha gente que no quiere arrepentirse de sus faltas y quiere seguir adelante con sus fechorías. Dentro del mensaje que Nefi le entregaba a esta gente, se repite la historia. Era imposible no mencionar a los profetas antiguos, que desde siempre se ha predicado y se ha enseñado lo mismo que él estaba enseñando en ese minuto. Y menciona en el versículo 13 a Moisés, hablando de que él habló en relación a Cristo. Y le menciona la situación puntual en el versículo 15, en relación a esta serpiente que debían mirar para vivir. ¿Recuerdan? De la misma manera, dice el versículo 15, cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán. Sí, esa vida que es eterna. Y después se menciona a diferentes otros profetas. Es muy interesante, y aquí les voy a dejar una asignación. Si bien es cierto, aquí se menciona a Moisés, después en el versículo 17 se menciona a Abraham. Contando a Nefi, que es el que está relatando todo esto, me gustaría que ustedes pudieran identificar a todos los profetas que Nefi menciona aquí. Y díganme cuántos eran. Desde ahí hacia el versículo 20 y después pasando hasta el versículo 22, verifiquen exactamente cuántos fueron los profetas que fueron mencionados. De alguna manera como un gran equipo que testifica a través de la historia en relación a estos mismos puntos. Y él, Nefi, de alguna manera dice, yo me asocio a estos profetas y juntos testificamos en relación al Salvador. Díganme cuál fue la cantidad de estos profetas. Identifíquenlo y me lo ponen por favor en los comentarios. Cuenten también al que está hablando, en este caso Nefi. Nefi, hijo de Lamán, hijo de Lamán, hijo de Alma. ¿Ok? Para que no se pierdan. No es fácil para alguien que no está cumpliendo comenzar a escuchar en el oído fuerte palabras como las siguientes. Sí, aún ahora mismo, a causa de vuestros asesinatos y vuestra fornicación e iniquidad, estáis madurando para la eterna destrucción. Sí, y os sobrevendrá pronto, a menos que os arrepintáis. La cantidad de profetas que les nombra en este capítulo, ustedes están investigando y van a poner en los comentarios, pero ellos ni siquiera daban oído a estas profecías y enseñanzas, porque por supuesto sus conductas no eran las correctas. Y él, Nefi, el que está hablando, les dice, bueno, si ustedes no creyeron todos los profetas antiguos, fíjense, yo mismo les voy a decir algo ahora. Y con esto no quiero decir que después de un milagro o una profecía que se cumple en el acto, toda la gente va a comenzar a creer automáticamente. Ya hemos aprendido que los milagros y estas señales no necesariamente puede hacer que
el corazón de una persona cambie. Recuerden que la fe precede a los milagros. Cuando no hay fe o la gente es incrédula, las cosas no van a cambiar, a pesar de que en la vista podamos ver milagros extraordinarios. Sin embargo, en el 27 y en el 28, Nefi profetiza algo concreto. Y ustedes y se los voy a desarrollar en los siguientes capítulos. Dice, sí, he aquí está ahora a vuestras puertas. Sí, id al asiento judicial e investigad, le dice. He aquí vuestro juez ha sido asesinado y yace en su propia sangre. Y lo ha asesinado su hermano, que ambiciona ocupar el asiento judicial. Imagínense, algo concreto, ahí está, vayan. Y he aquí ambos pertenecen a vuestra banda secreta, cuyos autores son Gadiantón y ese ser maligno que trata de destruir las almas de los hombres. ¿Se imaginan ustedes con una muestra de ese calibre? En ese mismo minuto le dice el profeta, vayan a ver lo que acaba de ocurrir. Bueno, con esta profecía tan clara, tan exacta y era tan comprobable, 5 personas que estaban ahí fueron corriendo a verificar si esto realmente era cierto o no. Mientras iban corriendo, dice en el versículo 2 que iban diciendo, bueno, aquí vamos a saber exactamente si Nefi es un profeta o no. Y bueno, hay gente que siempre anda tratando de verificar los elementos que alguien le cuenta, pero estas cosas no funcionan de esta manera. El creer en las cosas espirituales está relacionado, insisto, con cosas espirituales. Las cosas espirituales se deben entender espiritualmente. No puedo estar comprobando con el método científico cada una de las cosas que se supone que deben ser comprobadas de otra manera. Pero bueno, hemos repetido muchas veces que hay personas que han visto grandes milagros y no creen, simplemente no, porque no son humildes, no tienen un corazón preparado para entender este tipo de cosas. Y aunque uno haga los esfuerzos que necesite, incluso a veces nosotros podemos explicarles nuestras experiencias, pero si la otra persona no pone el esfuerzo necesario para poder entender las cosas espirituales, estas cosas no van a ser, no se va a producir el milagro, digamos. Bueno, la historia es muy simple. En el capítulo 9, efectivamente, cuando estos 5 personas llegan, efectivamente comprobaron que el juez superior estaba muerto. Ahí estaba. ¿Cómo tiene que haber sido el impacto de estas 5 personas que al ver al juez superior muerto, ellos cayeron al suelo y estaban temblando de temor? Por cierto que sí, todo eso en el versículo 4, 5, etc. Y claro, el pueblo se juntó, va a ver este acontecimiento. Ellos nada sabían que estos 5 personas iban a verificar esta profecía que había sido hecha por Nefi. Entonces ellos dedujeron que cuando esto ocurrió, estas 5 personas probablemente habían matado al juez superior y Dios los dejó medios muertos ahí cerca del juez superior muerto, digamos. Bueno, finalmente cuando los jueces llegaron al hecho, digamos, se encontraron con una situación que por supuesto ellos comenzaron a manipular. Entonces las 5 personas fueron consultadas y ellos le explicaron la situación. Mira, esto pasó, y aquí estaba muerto el juez superior, etcétera, etcétera. Entonces estos jueces comenzaron a manipular la información. Y lo primero que dijeron fue, bueno, Nefi tiene que haberse puesto de acuerdo con alguien para matar al juez superior, para que de alguna manera él quedara como un profeta y empezara a sacar ventaja de una situación así. Bueno, si ustedes se fijan, cada uno de los eventos que ocurren, aún las cosas más espirituales y las cosas más evidentes, pueden ser tergiversadas.
Obvio, Satanás es el gran impostor y todos aquellos que se dejan seducir por las tentaciones, finalmente van a buscar la forma de engañar a la gente. Entonces, fíjense el argumento que es muy simple. Nefi se puso de acuerdo con alguien, mataron al juez superior y él va a quedar como un profeta verdadero. Bueno, el punto es que, bueno, esto quiero llevarlo también a los días de hoy. Hoy día nosotros estamos viviendo una situación donde la información está muy manipulada. Yo no sé si ustedes están familiarizados con todo lo que suena hoy con respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo. Hoy día ustedes prenden el internet, se van a Facebook, a Instagram, al TikTok, a todos las social media, y van a ver cosas que probablemente están en su vista, pero son cosas absolutamente hechas y preparadas por seres humanos. No es extraño que el profeta, el presidente Nelson, hoy día dice que no va a haber momento en la historia donde va a ser necesario con mayor fuerza el ser guiados por el Espíritu Santo. Porque aún las cosas que vemos pueden ser tan reales como la realidad. Entonces, si no discernimos estas cosas espirituales por el Espíritu, va a ser muy difícil hacerlo. Ustedes, esta misma clase que yo estoy dando, yo la puedo crear con inteligencia artificial, con el mismo rostro, con mi misma voz, dándole un par de instrucciones al computador y generando algunas instrucciones bien específicas. ¿Y por qué no en algún día voy a hacer ese experimento para mostrarles una situación de este tipo? Porque estamos, insisto, viviendo en un momento donde la realidad puede ser manipulada de muchas maneras. Por lo tanto, una situación tan clara como esta, como la muerte del juez superior, los jueces estaban entonces manipulando esto para que se pudiera condenar a Nefi y tomándolo como un fraude. Pero bueno, Nefi en el versículo 21 dice: oh insensatos, incircuncisos de corazón, pueblo ciego, fíjense, y duro de cerviz. Esa ceguedad que se habla acá, yo siempre la interpreto como una ceguedad espiritual. Claro, a veces nosotros vemos cosas espirituales que es muy difícil que la persona de al lado pueda entenderlas. Por lo tanto, ella tiene que estar en el mismo camino por el cual yo descubrí eso, o viceversa. O si yo quiero saber las cosas que el profeta dice, yo debo también meterme por los caminos correctos y entender esos mensajes espiritualmente. Entonces, esa ceguedad siempre yo la atribuyo a una ceguedad espiritual. ¿Ok? ¿Sabéis cuánto tiempo el Señor vuestro Dios os permitirá que continúen en vuestro estado pecaminoso? Dice. Claro, porque obviamente ellos estaban enceguecidos. Y después, aprovechando esta misma situación, Nefi les dice: mire, le voy a dar otro dato más. Como diciendo, le voy a dar un postrecito de la comida que ya les di. Y les dice: mire, vayan a la casa de Seantum, que justamente es la persona que asesinó a su hermano. Y decidle: ¿se ha puesto contigo de acuerdo Nefi, el profeta, fingiendo que profetiza tanto mal sobre este pueblo? Vayan y pregúntenle eso. Y él les dirá no. Y después le dice, Nefi les dice a la gente: vayan y pregúntenle a este hombre: ¿has asesinado tú a tu hermano? Y ocurrirá que dice que se llenará de miedo y no sabrá qué responder. Y he aquí os lo negará. Y aparentará estar asombrado y os declarará que es inocente. Mas he aquí lo examinaréis, todo esto dentro de esta profecía, y hallaréis sangre en la falda de su manto. Y cuando hayáis visto esto, diréis: ¿de dónde viene esta sangre? ¿Acaso no sabemos que es la sangre de tu hermano? Entonces dice que temblará y se pondrá pálido. Fíjense cómo describe todo la escena completamente, como si le hubiera llegado la muerte. Y luego diréis vosotros: por este temor
y esta palidez que ha venido a tu semblante, he aquí sabemos que eres culpable. Eso había que decirle. Entonces vendrá sobre él mayor temor y luego os confesará. Y no negará más que él ha cometido este asesinato. Y luego dirá que yo, Nefi, no sé nada concerniente al asunto, a menos que me haya sido dado por el poder de Dios. O sea, en dos palabras que testificará que efectivamente lo que dice Nefi es correcto. Y sabréis, dice entonces, que soy un hombre honrado, dice Nefi, y que soy enviado de Dios a vosotros. Bueno, dicho y hecho, ocurrió exactamente como él lo explicó. Finalmente confesó y finalmente le dieron la libertad a estos 5 hombres y también a Nefi, dice el versículo 38. ¿Qué pasó ahí? El resultado de todo esto, versículo 39, algunos de los nefitas que creyeron en las palabras de Nefi, y hubo también algunos que creyeron por causa del testimonio de los 5, porque estos se habían convertido mientras estuvieron en la prisión, dice. Pero no me cabe la menor duda que algunos no creyeron. Por supuesto, a pesar de todas estas evidencias, más de alguno tiene que haber dicho, no, pero esto es una farsa, están montando algo. Por eso que a veces a mí todo lo que tiene que ver con las evidencias externas, por ejemplo, de la veracidad del libro de Mormón, no es algo donde yo me sostengo para mi testimonio. Yo respeto mucho a la gente que está siempre investigando, haciendo muchas cosas que son fascinantes con respecto, por ejemplo, a los lugares. Hay personas que han hecho investigaciones con respecto al cemento. Recuerdan que hablamos la semana pasada en relación al uso del cemento en la época del libro de Mormón. Al descubrimiento de algunos caballos y animales que se ven en el libro de Mormón y que no hay comprobación de que esto hubiese ocurrido en ese tiempo. Sin embargo, en el transcurso del tiempo han ido descubriendo muchas cosas que el libro de Mormón previamente habló. Pero mi testimonio no se basa en esas cosas, son evidencias externas y que son muy valiosas, muy interesantes, pero no nos debemos sostener ahí para fundamentar un testimonio sólido. Las cosas espirituales se aprenden espiritualmente y no es extraño de que Mormón, Moroni, los profetas en general hayan apelado al espíritu, a la oración, al ayuno. Es ahí donde podemos encontrar el verdadero testimonio de la veracidad de estas cosas. Y son las cosas que yo intento semana a semana hacer con ustedes también. Cuando al finalizar una clase yo le digo, hermanos, yo no tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas. Les quiero decir que no es palabrería, no es para adornar y para concluir una clase en un video, sino que son cosas reales, son cosas verdaderas, que yo las he experimentado durante toda mi vida. Son muchas las veces que he estudiado el libro de Mormón y que cada vez que lo hago, con mayor fuerza, tengo la seguridad de que estas cosas vienen de lo alto. Pero siempre van a haber personas que van a andar tergiversando la verdad y aprovechándose de circunstancias reales y espirituales para tomar ventaja y, por supuesto, tratar de llevarnos a argumentos que no son los correctos. Debemos entender que en la medida que cumplimos los mandamientos, hacemos las cosas correctas, una de las cosas más maravillosas que ocurre cuando una persona es obediente es que se acerca a tener una confianza con Dios. Y esa confianza se hace más y más fuerte en la medida de nuestra lealtad y fidelidad. Yo creo que no hay ningún elemento más valioso que contar con la confianza de nuestro Creador. Que nosotros seamos personas confiables. Y déjenme decirle que esto no es fácil, porque vivimos en un momento, en una circunstancia, con una naturaleza que constantemente estamos cometiendo errores. Pero en la medida que nos esforzamos y nos ponemos dentro de este ambiente espiritual, orando, ayunando, cumpliendo con nuestros convenios, empezamos a ser cada día más confiables. Y aquí en este capítulo hay una experiencia
preciosa que, que perfectamente nosotros podemos también aprender y saber que aún viviendo en circunstancias muy complicadas, aún en este mundo, con muchas pruebas, teniendo la confianza de Dios, podemos tener la felicidad más grande que alguien podría tener en este mundo. Pero siempre eso ocurre estando cerca al Salvador. Aconteció, dice, que surgió una división entre el pueblo, de tal modo que se separaron, unos por un lado y otros por otro. Bueno, sintomático, eso ocurre en muchos momentos y episodios en el libro de Mormón. Vuelvo al concepto de la división. Cuando hay división, las cosas no andan bien. Cuando hay contención, las cosas no andan bien. Todo eso es símbolo de, o es sinónimo de decadencia. Pero bueno, fíjense qué pasó con Nefi. Sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa. Bueno, ahí se fue. ¿Qué es lo que se fue y en qué condición se fue? Meditando, dice, sobre las cosas que se habían manifestado, que había manifestado el Señor. Miren, cuando hay momentos de desafío, cuando hay momentos difíciles, terribles, no hay ningún remedio más extraordinario que sus propias vivencias, que sus propias experiencias previas. Por eso es tan interesante empezar a atesorar estas experiencias que uno tiene espirituales, porque son estas las que nos sostendrán en momentos de dificultad. Una amiga nos decía, yo día a día busco perlas en mi vida y las voy guardando en mi corazón. Y cuando hay desafíos, busco una de estas perlas preciosas y las vuelvo a reeditar en mi vida, a vivir nuevamente. Los psicólogos, los pensadores, todos los que hablan de la neurociencia y todas las cosas de la mente, siempre han dicho que cuando uno recuerda cosas, en el estricto rigor es como si las volviese a vivir. Ahora, cuando recordamos cosas que son malas, también dicen los psicólogos y todos aquellos expertos que volvemos a vivir esos eventos malos. Ahí es donde viene el estrés, las depresiones, las ansiedades, etcétera, etcétera. Entonces, si sabemos esto en términos teóricos, acudamos a las cosas que son positivas. Si tenemos experiencias maravillosas, reeditémoslas en nuestro corazón y en nuestra mente cuando estamos en momentos de desafío. Entonces, este meditar llega a ser un momento sagrado para cada persona. Tengamos nuestras propias actividades, puede ser en la mañana, en la noche, al mediodía. Por eso es tan importante orar continuamente. El orar, de alguna manera, también es como meditar y conversar con el Creador. Y dejarse un minuto para tratar de salir de todo este ruido y elevarse un poquito para poder ver si Dios tiene algo para nosotros, para enseñarnos. Entonces él dice, se fuese meditando las cosas que se habían manifestado el Señor. Y acaeció, dice, versículo 3, que mientras así meditaba, hallándome muy desanimado. Eso es otro elemento. Somos seres humanos. A veces uno dice, bueno, pero ¿cómo si estoy desanimado? ¿Cómo voy a poder acercarme a Dios? Bueno, son esos los momentos en que necesito a Dios, especialmente cuando hay desafío. Y este desánimo era justamente por motivo de la perversidad de los nefitas. Él estaba muy, muy triste. Sus secretas obras de tiniebla, dice, los asesinatos, los robos, toda clase de iniquidades. Sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí, y aquí viene el milagro, llegó una voz diciendo, bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado,
y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. En ese solo versículo se puede ver la lealtad y la fidelidad de Nefi. Es lo que yo les hablaba anteriormente. Buscar esa confianza que Dios tenga en uno. Ojalá que cada día podamos dar muestras de esa confianza que tenemos con Dios, para que Él también confíe en nosotros. Y después en el versículo 5 viene una bendición preciosa que yo creo que todo aquel que ama a Dios y se ama a sí mismo, algún día quisiera recibir esta bendición. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras. Sí, al grado de que todas las cosas serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. ¡Qué versículo más bello! Imagínense ustedes este profeta desanimado, meditando, volviendo a casa, con un poco de frustración, y viene esta manifestación y esta voz maravillosa de nuestro de Dios. ¿Y qué más podría un ser humano esperar de poder ser, entre comillas, poderoso en palabra, en hecho, en fe y en obras? Y de alguna manera, pensando en el punto de vista de Dios, dejar en esta persona la confianza plena de hacer lo que Él estime conveniente y darle poder para que eso ocurra. Porque cualquier cosa que Él pidiese o quisiera hacer no sería contrario a lo que Dios también desearía. Ahí está entonces la clave. Cada día deberíamos pensar que si nuestros actos se juntan con la voluntad de Dios, y si eso es así, y manifestamos con nuestros actos diarios que somos dignos de confianza, Dios no tiene ningún problema en darnos ese poder, porque Él sabe que jamás con ese poder haríamos algo diferente a lo que tiene que ver con su voluntad. Realmente maravilloso. En los siguientes versículos, bueno, ustedes pueden ver que Él recibe esto. He aquí tú eres Nefi, le dice, y yo soy Dios. He aquí te lo declaro en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo. Y herirás la tierra con hambre y con pestilencia y destrucción de acuerdo con la inequidad de este pueblo. Incluso le da unas pistas y ya vamos a ver más adelante que algo así ocurre. Y después le dice, aquí te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. Y en el versículo 8 siguen algunos detalles, en el versículo 9, en el versículo 10, ustedes lo pueden leer. He aquí te mando, le dice en el versículo 11, que vayas y declares a este pueblo que así dice Dios, el Señor, que es el Todopoderoso. A menos que os arrepintáis, era lo que tenía que decirles, seréis heridos, sí, hasta la destrucción. ¿Qué grado de confianza, qué maravillosa experiencia tiene que haber sido para Nefi recibir todas estas palabras? Por otro lado, triste, por cierto, por la conducta del pueblo. Pero qué felicidad saber que él estaba haciendo lo correcto y contaba con la aprobación y con la confianza de su Dios. No hay cosa más extraordinaria que una persona pueda recibir. Aquí se habla del poder para sellar. Hemos escuchado mucho en relación al poder para sellar. Por ahí por Malaquías,
En el Antiguo Testamento hemos leído muchas veces en relación a este poder y sale al ruedo este Elías el profeta. En la época de José Smith, en el templo de Kirtland, ¿recuerdan ustedes? También se aparece Moisés, Elías el profeta, sección 110 de Doctrina y Convenio. El poder para sellar. ¿Qué significa el poder para sellar? Cada vez que hablamos del poder para sellar, pensamos en el templo, pensamos, la obra genealógica. Sí, está relacionado con eso. En realidad está relacionado con todo. El poder para sellar está relacionado con que todo lo que hacemos en esta tierra, en términos de ordenanzas, por el sacerdocio, ya que estamos hablando de computación, de inteligencia artificial y de tecnología, podemos explicar que el poder para sellar es como si estuviéramos en línea con los cielos. Y uno hace una operación aquí en la tierra y queda grabado en los cielos y es válida en los cielos. Y yo puedo desatar algo o deshacer algo aquí y será desatado o será, digamos, se hace exactamente lo que aquí hago y en los cielos es válido o deja de ser válido. Eso es el poder para sellar. Si Elías el profeta no hubiese venido y si José Smith no hubiese recibido estas maravillosas llaves que después han sido entregadas sucesivamente hasta hoy día, el presidente Nelson tiene estas mismas llaves, todas reunidas con él. Cualquier ordenanza que nosotros hacemos aquí no tendría validez en los cielos si es que no estuviese esas llaves restauradas. Pero como Elías vino, como Elías el profeta vino y entregó estas llaves a José Smith, y estas llaves han sido depositadas de profeta en profeta hasta llegar a nuestro querido presidente Nelson, podemos decir que cuando una persona se bautiza, no necesariamente en el templo, sino que también en una capilla, recibe el Espíritu Santo, recibe el sacerdocio, ¿recuerdan esto que hemos hablado varias veces? Recibe los convenios de la investidura en el templo, o recibe estas ceremonias preciosas que es el matrimonio celestial. En el templo, ahí están las 5 ordenanzas. Cuando una persona hace eso, aquí, en los cielos es grabado, porque estamos en línea. Esto es el poder para sellar. Y justamente lo recibe Nefi. Esta bendición maravillosa, que somos testigos al leer este capítulo 10 en el libro de Elamán. Recuerden que todo esto ocurrió mientras él se iba un poco desanimado para su casa. Imagínense qué experiencia. Y iba bastante desanimado. Bueno, el versículo 12 constata de que cuando eso ocurrió, él ni siquiera llegó a su casa, se dio vuelta y siguió trabajando. Y empezó a declarar, dice la palabra del Señor, que se había hablado concerniente a su destrucción si es que no se arrepentían. Siguió trabajando. Y fíjense en el versículo 13. ¿Se acuerdan este milagro espectacular que el juez superior había muerto? Él había profetizado con detalles. Bueno, a pesar, dice el versículo 13, del gran milagro que Nefi había efectuado en hacerle saber tocante a la muerte del juez superior, ¿qué pasó? Y esto no lo entendemos. Endurecieron sus corazones y no escucharon las palabras del Señor. Ahí está, ¿se fijan? Ahí hay un milagro enorme, claro. Pero hay gente que ni siquiera creyó. Hoy día nosotros estamos en presencia de milagros impresionantes, espectaculares. Y hay gente que camina alrededor y a través de esos milagros y ni siquiera se da cuenta. Yo la otra vez les decía, el solo hecho de despertar en este mundo es una muestra de que Dios nos ama. Es una muestra que realmente Dios existe. Y hay gente que despierta todos los días y ni siquiera atribuye esto a su creador. Bueno, y para qué decir muchos otros milagros.
Insisto, los milagros no es para que una persona crea o comience a creer. Puede ocurrir, pero no está hecho para eso. Sino que a veces los milagros vienen porque de alguna manera alguien previamente ejerció fe. Y como dicen las Escrituras, y Santiago en el Nuevo Testamento lo explicó muy bien, la fe precede al milagro. Cuando la incredulidad se apodera, el pecado, las cosas van de peor en peor. Estoy hablando específicamente del pueblo. En el capítulo 10 termina justamente con una serie de disensiones. Endurecieron sus corazones, dice, no quisieron escuchar sus palabras de Nefi. Lo vituperiaron, dice, trataron de apoderarse de él para arrojarlo a una prisión. En el versículo 16 habla específicamente que el Espíritu lo arrebató y lo llevó de entre ellos. Otro milagro se produce ahí al final del capítulo 10. Fíjense en el 18, en el versículo 18, empezaron a matarse entre ellos, empezaron a haber divisiones, y todo lo que eso conlleva. Terrible, maravilloso la primera parte, terrible al final. No deja de ocurrir esto del ciclo trágico. El orgullo hace presa de todos nosotros, si es que no cultivamos la humildad. Fíjense que en el capítulo 11 hay una muestra gráfica de lo que tiene que ver con el ciclo trágico. Nuevamente, estando bien, el orgullo, las amonestaciones de los profetas, vienen los problemas, vienen las consecuencias de las malas elecciones, hasta que finalmente se humillan, se arrepienten y vuelven a prosperar. Y cuando están ahí, vuelve otra vez el orgullo a ser presa de ellos y vamos con este círculo que gira y gira, y que a veces ocurre con nosotros también. Fíjese el capítulo 11 es una muestra específicamente de lo que yo les estoy hablando. Aquí se empezaron a luchar entre ellos, a matar. Peleas y peleas. Era esta banda secreta de ladrones la que perpetuaba esta obra de destrucción e iniquidad, dice el versículo 2 del capítulo 11. Esta guerra duró todo aquel año y también continuó durante el año 73. Bueno, recuerdan que Nefi había recibido el poder para hacer cuanto él quisiera entre comillas, sabiendo que no iba a pedir nada diferente a la voluntad de Dios. Entonces él dice, bueno, en vez de que se estén matando entre todos, cambiemos esta estrategia celestial y empecemos a que haya hambre, para que ellos se dejen de pelear, que no se maten, que no se eliminen y que no dejen de existir por la espada, sino que comiencen a tener mucha hambre y que se olviden de pelear unos a otros. Y eso efectivamente ocurrió. En el versículo 4 dice, haya hambre sobre la tierra para hacerles recordar al Señor su Dios. Y tal vez, siempre hay una esperanza, se arrepientan y se vuelvan a ti. Bueno, dicho y hecho, hubo un hambre muy severa en la tierra, dice el versículo 5. Entre todo el pueblo de Nefi. Y así continuó el hambre en el año 74 y cesó la destrucción por la espada. Se fijan que se cumplió ese objetivo. Pero se agravó, dice, a causa del hambre. Tiene que haber sido algo terrible. Perecieron por millares en las puertas, en diferentes partes del país. Bueno, había una esperanza de que ellos pudieran comenzar a recordar a su creador. Sin embargo, se habla aquí que el hambre fue terrible. Versículo 8 dice, y los del pueblo empezaron a suplicar a sus jueces superiores y a sus jefes que dijeran a Nefi, he aquí sabemos que eres un hombre de Dios, suplica pues al Señor nuestro Dios que aparte de nosotros esta hambre, no sea que se cumplan todas las palabras que se ha hablado concerniente a nuestra destrucción. Entonces, ¿se fijan ustedes?
ya estaban sufriendo los problemas y empezaron a acordarse de su Dios. Los jueces hablaron con Nefi, empezaron a tratar de interceder con él para que Nefi intercediera a su vez con Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Oh Señor, he aquí este pueblo se arrepiente y ha exterminado de entre ellos la banda de Gadiantón, de modo que ha desaparecido y han escondido sus planes secretos en la tierra. Y ahora, oh Señor, apártese de ellos tu ira a causa de su humildad. ¿Se fijan cómo ya volvieron y están en la otra parte del ciclo? Están humillándose, están arrepintiéndose. Y apacigüese tu enojo, dice, con la destrucción de estos hombres inicuos que ya has talado. Oh Señor, desvía tu ira. 13. Oh Señor, escúchame. Les voy a dejar otra tarea. En todos estos versículos cuenten cuántas veces está esa súplica. Oh Señor, oh Señor. Y esto está muy ligado a algunas oraciones que se hacían especialmente en el templo, en el antiguo mundo, cuando el sumo sacerdote iba y oraba en el lugar santísimo. Los que han estudiado con mayor detalle el Antiguo Testamento recordarán que había un número de veces que se mencionaba a Dios. Y fíjense que esto está muy ligado con este oh Señor, estas súplicas justamente de un sumo sacerdote para que esto llegase a los cielos. Muy interesante esto. Bueno, ustedes lean los siguientes versículos pidiendo, por supuesto, a Dios de que retirara esto, porque versículo 14 dice, al final, si este pueblo se arrepiente, lo perdonaré. Y ahora, oh Señor, ¿no apartarás tu ira y probarás otra vez si te servirán? Y si así fuere, oh Señor, ¿puedes bendecirlo de acuerdo con tus palabras que has hablado? Bueno, ocurre el milagro. Versículo 17, finalmente llueve en la tierra y el pueblo comienza a regocijarse. Versículo 18. ¿Y qué pasa? Glorifica a Dios. ¿Dónde están en el ciclo? En la parte de arriba. Y se llenó de alegría toda la faz de la tierra. Y no intentaron más destruir a Nefi. Y he aquí su hermano Leí, y qué bueno que lo mencione, porque siempre se ha hablado de puro Nefi acá, pero su hermano Leí, y me encanta el versículo 19 porque reconoce también su lealtad. Quizás podríamos decir que era un chiblón, anónimo, que ahí estaba trabajando, pero ahí lo menciona por lo menos en un versículo. No era menos grande que él en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud. Me encanta eso. Dos hermanos trabajando juntamente, como los hermanos que somos cuando somos asignados a una pareja de misionero, cuando éramos misioneros, y ese misionero que nos asignan es exactamente como un hermano. Yo les contaba la amistad que tengo con muchos de mis compañeros de misión, que los considero hermanos. Sí. A pesar de los 40 y tantos años que han pasado de cuando fui misionero, somos verdaderos hermanos. Y qué bonito es ver el resultado cuando estas cosas se van dando bien. Versículo 21, fíjense, tanto los lamanitas como los nefitas pertenecían a la iglesia y hubo una paz muy grande en la tierra. Y así concluyó el año 77. Qué bueno, qué bueno. ¿Ah? Y también gozaron de paz en el año siguiente, para que ustedes lo vean en el versículo 22. Y ahí empiezan nuevamente los detallitos, el pequeño mensaje. Con excepción de unas pocas controversias concernientes a puntos de doctrina que los profetas habían establecido. Entonces estaban todo bien y empezaron a argumentar. Y bueno, pero tú no dijiste esto, no dijiste esto. Y empezaron a ver algunos puntos de doctrina que no concordaban entre ellos. Y empezaron nuevamente a disputar. Versículo 23 que dice al principio lo que les acabo de decir. Ya estaban arriba en el ciclo y empiezan nuevamente. Y empezó a haber
ciertas contenciones, dice, haber muchas contenciones. Pero sucedió que Nefi y Leí, muchos de sus hermanos, que sabían concerniente a los verdaderos puntos de la doctrina, pues recibían muchas revelaciones diariamente. Por lo tanto, predicaron al pueblo, de modo que hicieron cesar sus contenciones ese mismo año. Qué bueno. Ahí el líder entonces despejando esas dudas. Qué bueno es que los líderes también podamos poner algunos puntos de la doctrina y que podamos aclarar esos puntos. Ojalá que algunos de esos puntos podamos también aclararlos en estos videos. Aprendamos todo. Y si hay alguien que de repente siente ciertas preguntas o que no está muy seguro con algo, bueno, tiene su obispo, tiene su presidente estaca, converse con ellos. Pero no es bueno que estas dudas signifiquen contención con otros hermanos y empecemos a dividirnos, que finalmente es lo que hace tanto daño. Bueno, miren, ni siquiera voy a seguir leyendo porque ustedes lo pueden hacer y vayan viendo cómo en los siguientes versículos inmediatamente comienzan a haber divisiones, tal como se los adelantaba. Nuevamente entonces, aquí en estos versículos se empieza a ver que empieza a haber ciertas disensiones, ciertas divisiones. Con el tiempo, dice el versículo 26, sí, en el término de no muchos años, nuevamente se repite ese, se convirtieron en una banda sumamente grande de ladrones y buscaron todos los planes secretos de Agadiantón, y así llegaron ellos a ser los ladrones de Agadiantón. Ay, ay, ay. Causaron grandes estragos, dice el versículo 27. Bueno, sigan por favor leyendo. Vuelven los problemas, vuelven los robos, los asesinatos en los siguientes versículos. Ay, ay, ay. Versículo 34. Ahora bien, esta gran calamidad que sobrevino a los del pueblo por causa de sus iniquidades, de nuevo los hizo acordarse en el Señor, su Dios. Llegaron a tocar fondo de nuevo y empezaron a acordarse nuevamente del Señor. Hemos dado como 2 o 3 vueltas ya en este capítulo 11. Y fíjense en el 36. Empezaron, en la segunda línea, a aumentar en su iniquidad durante el año 83. Y el 37, se afianzaron cada vez más en su orgullo y en su iniquidad. Y así otra vez estaban madurando para la destrucción. Volvían nuevamente a bajar en este ciclo. Ay, ay, ay. Qué tercos somos los seres humanos. Qué paciente es nuestro Padre Celestial con nosotros. Y nos da siempre una oportunidad adicional. Y nos da una oportunidad adicional. Y los profetas ahí están, dispuestos a ayudarnos, dispuestos a advertirnos con respecto a lo que va a ocurrir si es que no nos arrepentimos. Sí. Y así podemos ver, dice el versículo 1, cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Fíjense qué conclusión en la primera línea de este capítulo. Podemos ver que el Señor en su grande y infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Está claro, cuando estamos ahí, nos arrepentimos, somos humildes, el Señor nos bendice. ¿Qué pasa? Hay una descripción perfecta del ciclo trágico aquí. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, de sus hatos y de sus rebaños, en el oro, la plata y en toda clase de objetos preciosos, de todo género y arte, preservando sus vidas, librándolo de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerra, sí. Y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones. ¿Cómo puede ser? Y se olvidan del Señor su Dios. Y huellan con sus pies al santo, sí.
y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cuando estamos bien nos olvidamos de Dios? Así vemos que excepto que el Señor discipline a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que los visite con muerte y con terror y con hambre y con toda clase de pestilencias, no se acuerdan de Él. ¿Por qué tenemos que aprender a palos? ¿Por qué tenemos que aprender a través de la dificultad? Y fíjense estas conclusiones. Todo lo que estoy hablando no es para que nos autojustifiquemos que somos como somos, digamos, no. La idea es que aprendamos y que seamos diferentes. Siguen estas conclusiones. Oh, dice el 4, cuán insensatos y cuán vanos, cuán malignos y diabólicos y cuán prontos a cometer iniquidad y cuán lentos en hacer lo bueno son los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno y a poner su corazón en las vanidades del mundo. Y dice, sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo, sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y por otro lado, y cuán lentos son en acordarse del Señor, su Dios, y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. ¿Por qué tenemos que ser como somos? ¿Por qué no tenemos una naturaleza diferente? La única forma de hacerlo es cuando nos acercamos a Dios. Cuán prestos para hacer una cosa y cuán lentos son para hacer otra. Qué maravilloso sería que estuviéramos siempre prestos en hacer lo correcto y que fuéramos lentos en hacer lo malo e invirtiéramos esto. Sería lo ideal. Pero aquí estamos comprobando que este pueblo nos enseña específicamente en este punto el cómo no debemos ser. Por eso estos escritos están aquí en el libro de Mormón. Y este libro fue escrito para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Versículo 7, oh, cuán grande es la insignificancia de los hijos de los hombres. Sí, son menos aún que el polvo de la tierra. ¿Con quién se acuerdan al escuchar esas palabras? A ver, díganme. ¿De qué se acuerdan cuando escuchan esto? Son menos aún que el polvo de la tierra. Parece ser que Nefi había estudiado el discurso de... Exactamente, el rey Benjamín. Repasen el discurso del rey Benjamín en el libro de Mosías. Nos va a hacer bien. No es extraño que fue citado por todos los profetas siguientes. Alma, los hijos de Mosías, todos ellos hablando de este discurso. Y han pasado bastantes generaciones ya. Y este Nefi, que vendría a ser como el segundo Nefi más famoso, digamos el primero allá, este vendría siendo el segundo. Les quiero adelantar que después este Nefi tiene un hijo que se llama Nefi, que es el que recibe justamente después a Jesucristo en el libro de Tercer Nefi, por eso se llama así. Vamos a seguir hablando en las próximas semanas. Versículo 23. Por tanto, benditos son aquellos que quieran arrepentirse. Ahí está la voluntad. Y escuchar la voz del Señor, su Dios. Porque son estos los que serán salvos. En el versículo 25 dice, y yo quisiera, dice, que todos los hombres fueran salvos. Obvio. Si ustedes tienen 1, 2, 3, 4 hijos, yo les pregunto, ¿cuántos hijos quieren ustedes que se salven? ¿1? ¿1 de 3? ¿1 de 5? ¿O les gustaría que todos se salvaran? Este es el mismo sentimiento de estos líderes, aún de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo Él va a querer perder a sus hijos? Y por eso nos da tantas oportunidades. Mis queridos hermanos, estamos en presencia de los escritos de Nefi, hijo de Lamán,
hijo de Lamán, hijo de Alma, hijo de Alma. Estos escritos que nos ayudan a entender muchas cosas. Y en estos versículos específicamente, lo que tiene que ver con este ciclo que es tan repetitivo en la vida de esta gente y también en la vida de nosotros. Ojalá que no caigamos en este ciclo, sino que cuando estemos bien y estemos prosperando y siendo bendecidos, sigamos siendo agradecidos y sigamos arrepintiéndonos y sigamos viendo nuestra nulidad, como decía el rey Benjamín. Y dependamos de Dios y seguiremos siendo bendecidos y entramos en una espiral maravilloso, ascendente. Y podamos cambiar este ciclo trágico, que podamos convertirlo en un ciclo virtuoso que va siempre hacia arriba, aumentando y acercándose, ya que estamos hablando de arriba, acercándose a Dios. Qué maravillosas enseñanzas aprendemos en estos capítulos. Y también aprendemos con los contraejemplos, cuando hay circunstancias que no son de las mejores, pero para que no cometamos los mismos errores. Para que no cometamos los mismos errores. Escuchemos a los profetas. Les dejaba una asignación de cuántos profetas son aquí mencionados. Ustedes me los nombran en los comentarios. ¿Cuántas veces en esta oración se menciona el oh Señor, oh Dios, estos ruegos? ¿Cuántas veces eran? Me lo ponen también en los comentarios. Queridas hermanas y hermanos, aquí viene lo más sagrado para mí. Mi testimonio. Porque todo lo demás está aquí, al alcance de todos. Pero esto es algo propio, algo que lo tengo acá en mi corazón y lo comparto con ustedes. No tengo ninguna duda que esto es verdadero. No tengo ninguna duda que nuestro Padre Celestial nos ama. ¿Cómo no nos va a amar si envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos volver a su presencia? ¿Qué regalo más extraordinario? Y saben que este no es el único regalo. Cristo nos ha dado una serie de otros regalos. Les voy a contar cuál es uno de los grandes regalos que recibimos. El regalo, o el don, que es lo mismo, de creer estas cosas. Crean estas cosas. Ayuden a creer a sus hijos en relación a estas cosas. Y si sus hijos todavía no tienen las experiencias o no se han involucrado mucho en esto, por lo menos que ellos crean en sus testimonios y se sostengan en sus testimonios en este minuto hasta que ellos puedan tener sus propios testimonios. ¿Por qué no? Sí. Hoy día estamos cuidando un par de nietos. Nuestros hijos están fuera de la ciudad y uno de mis nietos, me acuerdo, estaba entrando a una tienda y le dio una rabieta y se quedó en la puerta ahí. Y yo tengo mis técnicas, ya como abuelito tengo algo de experiencia con los niños. Recuerden que criamos con mi esposa 5 hijos, varones. Así que las rabietas no van conmigo. Y este niño se tiró al suelo y empezó a llorar. ¡Guau! Entonces, lo natural es, ¿qué le pasa, mi amor? Venga para acá, qué sé yo. Y, No, pero yo entré a la tienda, abrí un poco la puerta y le dije, cuando termines de llorar, te espero, estoy aquí adentro. ¿Ok? Y él gritaba más. ¿Ok? Te quiero mucho, le dije, pero te voy a esperar aquí adentro. ¿Estamos? Entonces cierro la puerta y lo estoy mirando obviamente por el vidrio y el niño dejó de llorar y rápidamente se paró y abrió la puerta y entró. Y dejó de llorar automáticamente. Y yo pensaba y yo decía, ese niño no quiso quedar ni siquiera un minuto más fuera de la protección y la compañía de su abuelo. Inteligente el niño. Pero nosotros como seres humanos, a veces tenemos nuestras rabietas y lloramos fuera de la tienda. Y Dios nos dice, entra, ven acá, aquí vamos a estar juntos. Y nosotros seguimos con esa rabieta afuera y no queremos entrar. Y a veces pensamos que podemos quedarnos solos afuera y hacer de las nuestras. Ojalá que seamos como ese nieto. Nos paramos rápido, dejamos de llorar y entramos.
y le tomo la mano a ese Dios que tanto nos ama, como yo amo también a mi nieto que estaba llorando afuera de la tienda. Que el Señor nos bendiga para que podamos ser más humildes, dejar el orgullo, que algo explicábamos del orgullo en la clase pasada. También tenemos la asignación que ustedes me digan en sus comentarios dónde se centra, cuál es la base del orgullo. Recuérdenmelo en los comentarios. Esta es la Iglesia de Jesucristo, no tengo ninguna duda. Tenemos un profeta maravilloso, maravilloso. ¿Saben qué? Estamos a días de que cumpla 100 años y que tener una gran bendición. Yo no recuerdo haber tenido otro profeta con 100 años que nos esté guiando y con la lucidez que tiene nuestro amado presidente Nelson. Ojalá que lo tengamos por mucho tiempo más. Escuchemos sus palabras, repasemos sus discursos. Hay muchas cosas que aprender aquí. Veamos cuáles son los énfasis que él nos ha dado en estos últimos días. Quizás podemos repasarlo en la próxima clase. Si ustedes me lo recuerdan en los comentarios, compartiré algunos pensamientos de nuestro amado presidente Nelson. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarme cada semana. Gracias por sus saludos, porque estuve de cumpleaños algunos días. Les comentaba yo que todavía me quedan algunos años por cumplir. Y le agradezco mucho el saludo que ustedes han tenido en los comentarios al saber que el domingo pasado no pude subir la clase a tiempo porque andaba fuera del país con mi esposa, conociendo lugares preciosísimos y una vez más agradeciendo por este maravilloso planeta que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Ojalá que todos los días al abrir los ojos y al levantarnos cada mañana demos gracias por lo que tenemos a nuestro alrededor. Que tengan una maravillosa semana y como digo siempre, nos vemos en 7 días más.